Buenas tardes, yo soy Emilia Costa y yo les voy a hablar de las teorías de la criminalidad. Llamamos teorías de la criminalidad a las hipótesis que abordan la explicación de la aparición del delito. Las teorías criminológicas son productos del tiempo en que se formulan, siendo un reflejo de las inquietudes y problemas sociales del momento. Antes del nacimiento de la criminología científica, con frecuencia se recurría a elementos espirituales y sobrenaturales para explicar el comportamiento delictivo, siendo habituales la tortura, ejecuciones y procesos inquisitoriales con propósitos exorcistas para erradicar la magia negra, hechicería, posesión, etc. Esta diversidad teórica se ve agravada por las diferencias en el objeto de análisis, el diferente enfoque metodológico, la interdisciplinariedad en el estudio criminológico y la focalización sobre aspectos específicos poco vinculados entre sí. Boll y Bernard definen tres paradigmas criminológicos que sirven de guía y de marco de referencia: libre albedrío y castigo. Los seres humanos tienen la capacidad y la libertad para decidir acerca de cometer o no delitos. Trata de indagar los modos más efectivos para disuadir a los ciudadanos de la delincuencia, aplicándose a penas para los infractores. Científico. Parte de un determinismo científico que considera factores individuales y sociales vinculados con la aparición del delito, en los que se basará la investigación criminológica. Trata de profundizar en las causas de la criminalidad y poder controlarla. Conflicto social. Analiza los mecanismos sociales y simbólicos mediante los que ciertas conductas son definidas como delictivas. Trata de erradicar mediante reformas sociales, económicas y legales los mecanismos creadores de delincuencia y marginación. Teoría biológica. Con el estudio de esta teoría se pretende explicar la conducta o la etiología delictiva como resultado orgánica y patológica. Estos modelos biológicos parten de postulados fuertemente influenciados con el positivismo, ya que asocian la conducta delictiva con estigmas biológicos. La ciencia biológica trata de localizar e identificar en alguna parte del cuerpo humano un factor patológico, disfunción o trastorno orgánico que dé una explicación a la conducta delictiva. Esta visión es una de las más antiguas y sostiene que la aparición de criminales es consecuencia de su constitución genética. Diversos estudios sostienen que los genes influyen en la motivación para la conducta criminal. César Lambroso dice que las características mentales de los individuos están subordinadas a causas fisiológicas. Con ello distingue varios tipos criminales, que son el resultado de factores tanto degenerativos como hereditarios, más que de condiciones sociales. Entre estos tipos criminales distingue el delincuente nato, el cual presenta una serie de anomalías de corte degenerativo en el cuerpo. Este se caracteriza por tener atributos primitivos que son producto del retroceso a etapas primitivas de la humanidad, caracterizándose por ser un tipo epoevolucionado. Sus características físicas como psíquicas son la frente reducida, desarrollo de los pómulos, gran cantidad de vello, orejas en forma de asa, insensibles al dolor, insensibles afectivamente, cínicos, soberbia, crueldad, impulsividad y grandes anhelos vengativos. El delincuente loco moral, caracterizado por su indiferencia afectiva, que en conflicto con la ley se transforma en odio. Tiene una corpulencia física, astutos e inteligencia natural intacta. Suele cometer sus primeros delitos desde la infancia o adolescencia. El delincuente epiléptico,
Se caracteriza por ser violento y agresivo, sin remordimientos debido a su estado epiléptico. El delincuente loco es aquel que comete delitos en pleno uso de razón, pero enloquece en prisión. En cambio, el delincuente perpetra acciones delictivas motivado por la ausencia de su capacidad cognitiva. El delincuente ocasional, aquel que comete delitos no tanto por la ocasión propicia para ello, sino que la comete de manera esporádica atraído por el delito. El delincuente pasional no comete el delito por la simple existencia de rasgos anómalos, sino como origen de su ímpetu o sustentado por alguna pasión. Este tipo de delincuentes suele tener a posteriori grandes remordimientos que le llevan al suicidio. Para Lambroso, la explicación del crimen es una causa interna más que social, pero esta teoría tiene varias desventajas o críticas, ya que ni todos los delincuentes tienen estas anomalías, ni los no delincuentes carecen de ellas. Dentro de las teorías biológicas para su estudio de la delincuencia es relevante mencionar las biotipologías. Una de las más conocidas fue por el psiquiatra alemán Kretschmer, quien estableciendo 3 tipos corporales vinculados, entre las que se encuentran los leptosómicos o asténicos. Son escuálidos e introvertidos. En el comportamiento delictivo son precoces, habituales y con poca tendencia a corregirse, calculadores y precavidos. Se defienden con habilidad y cometen principalmente hurtos y estafas. Los atléticos son de complexión fuerte, son rudos y brutales, atacan bienes personales y son difícilmente corregibles. Los picnicos o adiposos son de complexión gruesa y sociables. Representan un porcentaje reducido dentro de la delincuencia. Se inician tardíamente y son ocasionales o pasionales. El delito predominante en ellos es la estafa. Teoría psicológica. La psicología estudia la estructura, origen y desarrollo de la conducta criminal, como el aprendizaje de los modelos criminales y el de sus factores o variables diferenciales. Esta teoría se centra en la forma de pensar del ser humano, es decir, centra el estudio del delito como consecuencia del mundo psíquico o anímico del hombre mediante el estudio de la psicopatología o del psicoanálisis. La psicopatología delimita el concepto de enfermedad o trastorno mental y sus manifestaciones, formulando la correlación entre categorías patológicas y concretas manifestaciones delictivas. El psicoanálisis examina la estructura psicodinámica de la personalidad y sus conflictos y frustraciones, el proceso de motivación del criminal y la propia interpretación de la conducta delictiva a la luz del inconsciente de su autor y de un análisis introspectivo. La personalidad se refiere a la organización del individuo, desde las características que describen su comportamiento y su forma de pensar. La personalidad permanece estable durante la vida del individuo, teniendo en este aspecto un cierto carácter genético. Por ello, no significa que no sea susceptible de cambio e influencia por el ambiente en el que se mueve el sujeto. Al componente genético se le denomina temperamento, siendo que éste permanece más estable en la personalidad del sujeto. En cuanto al componente influenciado por el ambiente y el aprendizaje social, se le denomina carácter. Existen unos factores o teorías que pueden explicar de forma clara y útil la relación existente entre personalidad y delito. El factor edad es uno de los factores individuales relacionados con la delincuencia.
Los investigadores sostienen que entre 1 y 5 años surgen las primeras conductas desviadas relacionadas con incidentes en casa, tales como rabietas, agresión a hermanos o algún pequeño robo en el hogar. De los 5 a los 12 años, durante la escolarización, decrecen las conductas desaprobadas por los adultos y con ello van adquiriendo patrones sociales de conducta. De los 13 a los 18 suelen aumentar la cantidad y variedad de conductas antisociales, tales como rebeldía. A partir de los 18 no aumentan las conductas delictivas, aunque aquellos que ya han comenzado a perpetrarlas anteriormente las aumentan progresivamente en número y gravedad. El factor género es otro de los factores individuales íntimamente ligados con la delincuencia. Junto con el factor edad, la variación de la tasa delictiva en mujeres se debe, entre otros factores de corte psicológico, a las diferencias psicobiológicas entre mujeres y hombres. Destacan autores como Diana Fishbein, la cual estudia la influencia que tienen los procesos característicos hormonales entre mujeres y hombres en la conducta delictiva. Por ello, afirma que los varones difieren de las conductas perpetradas por las mujeres en los siguientes aspectos, destacando principalmente los varones tienen una mayor agresión física desde la infancia hasta la madurez, tienen una mayor tendencia a explorar el entorno y desde niños ya tienen tendencia a realizar juegos bruscos y agresivos. Fishbein afirma que muchas formas de agresión dependen en su mayoría de procesos químicos que están regulados por la acción hormonal distinta en mujeres y en hombres junto con factores sociales. El factor de la familia. Este ejerce una gran influencia sobre el individuo, principalmente durante los primeros años de vida, ya que en la etapa de la adolescencia es mayor la influencia del grupo de iguales. Destacan dos aspectos fundamentales del funcionamiento familiar, siendo estos el afecto familiar y el estilo que adoptan los padres de control sobre los hijos. El efecto familiar puede ser atendido como la aceptación que tiene el niño en su casa, la forma de responder a los padres frente a los niños y la dedicación de la familia al niño. El control paterno se asocia con aquellas estrategias que adoptan los progenitores de controlar su conducta. Las familias de delincuentes emplean estilos de disciplina inafectivos y no logran controlar la conducta de los jóvenes, ni previamente a que éste comience a delinquir, ni después de esta. En cambio, cuando los padres responden de manera apropiada, coherente y fehaciente ante las conductas desviadas de los hijos, estas serán efímeras y de escasa gravedad. Teoría sociológica. A diferencia de las teorías aportadas anteriormente, se centra en el impacto de la sociedad, en el individuo, es decir, aquellos elementos sociales que condicionan nuestra conducta y que hacen que tengamos comportamientos comunes. De este modo, la sociedad facilita el comportamiento propiciando unas pautas de actuación prefijada y dificultar así la libre acción, imponiendo normas y límites a la voluntad del individuo. Aunque el sujeto es el que tiene la potestad de elegir en última instancia si realiza tales conductas delictivas o no, la conducta individual no se encuentra sustentada únicamente como resultado de nuestras decisiones, sino que la conducta se encuentra condicionada socialmente. La Escuela de Chicago afirma que las personas que habitan en ambientes con normas diferentes a las del conjunto de la sociedad acaban contagiándose de esos comportamientos y valores criminales. De esta teoría se desprenden la teoría de las anomias y teoría de la asociación diferencial.
Teoría de las anomias. La anomia es la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Durkheim estudia las causas y tipologías de esta conducta y encuentra que se caracteriza por una pérdida o supresión de valores, junto con las sensaciones asociadas a la alineación y a la indecisión. Y esta disminución de los valores conduce a la destrucción y a la reducción del orden social. Las leyes y normas no pueden garantizar una regularización social. Este estado lleva al individuo a tener miedo, angustia, inseguridad e insatisfacción y lo pueden conducir al suicidio. La anomia casera también induce al suicidio. Una alta tasa de divorcios, por ejemplo, lo favorece estadísticamente. La anomia es una falta de regulación de la sociedad sobre el individuo, al que impide limitar sus deseos sufriendo un mal infinito. El término anomia que se emplea en la sociología se refiere a una desviación o ruptura de la sociedad, de las normas. Es también utilizado para señalar sociedades o grupos en el interior de una sociedad que sufren un caos debido a la ausencia de reglas de buenas conductas, comúnmente admitidas implícita o explícitamente, o peor, debidas al reinado de reglas que promueven el aislamiento o incluso el pillaje, más que de la cooperación. Robert Merton se interesó en la anomia a finales de los años 30 del siglo XX y descubrió las reglas que, si no son seguidas, conducen a ellas. Los fines culturales como deseos y esperanzas de los miembros de la sociedad. Unas normas que determinen los medios que permitan a la gente acceder a los fines culturales. El reparto o distribución de estos medios para acceder a dichos fines culturales. La anomia es en este caso una disociación entre los objetivos culturales y el acceso de ciertos sectores a los medios necesarios para llegar a esos objetivos. La relación entre los medios y los fines se debilita. Para Merton, hay 5 formas de adaptación del individuo respecto a la sociedad. Conformidad. Hay una concordancia entre las metas culturales que imponen la sociedad y los medios que tengan para lograrlo. Innovación. Con ella se está de acuerdo con las metas culturales que impone la sociedad, pero no se está de acuerdo con los medios para lograrlo, por lo que intenta conseguir esos fines adoptando otros mecanismos, es decir, innovando. Ritualismo. No está de acuerdo con los objetivos de exijo fijados por la sociedad, pero sí de los medios de los que dispone. De este modo, el individuo baja sus expectativas para conseguir los fines, pero usando los instrumentos institucionalizados con los que cuenta. Retraimiento. El sujeto no está conforme ni con los objetivos fijados ni con los medios para hacerlo, por lo que adopta una conducta retraída. Esta conducta es más significativa en grupos marginales. Rebelión. No está de acuerdo ni con las metas culturales ni con los medios para lograrlo, pero a diferencia del retraimiento, ellos adoptan una posición activa para incrementar el cambio. Teoría de la asociación diferencial. Edwin Sutherland fue un sociólogo estadounidense. Es considerado como uno de los criminólogos más influyentes del siglo XX, conocido por la definición de asociación diferencial, una teoría general del delito y la delincuencia que explica cómo los marginados han llegado a aprender
las motivaciones y los conocimientos técnicos para cometer actividades criminales. Afirma que la asociación diferencial es el desarrollo habitual de los patrones de la delincuencia, que surgen de la relación entre delincuentes y no de relacionarse con quienes no cometen delitos. La teoría se refiere también a elementos estructurales. El conflicto y la desorganización social son las causas subyacentes de la delincuencia y determinan el carácter de las personas con las que estos parámetros se asocian. Para Sutherland, el delincuente no nace, el crimen no se hereda, ni se imita, ni se inventa, ni es algo fortuito ni irracional. El crimen se aprende. Resumió su teoría de la asociación diferencial en 9 proposiciones. La conducta criminal se aprende. 2. Se aprende en interacción con otras personas mediante un proceso de comunicación. 3. La parte decisiva de dicho proceso de aprendizaje tiene lugar en el seno de las relaciones más íntimas del individuo, con sus familiares y allegados. La influencia criminógena depende del grado de intimidad del contacto interpersonal. 4. El aprendizaje del comportamiento criminal incluye el de las técnicas de comisión del delito. Estas van de muy simples a muy sofisticadas, impulsos, actitudes y la propia racionalización de la conducta delictiva. 5. La dirección específica de motivos e impulsos se aprende de las definiciones más variadas de los preceptos legales favorables o desfavorables a estos. 6. Una persona se convierte en delincuente cuando las definiciones favorables a la violación de la ley superan a las desfavorables. Esto es, cuando por sus contactos diferenciales han aprendido más modelos criminales que respetuosos. 7. Las asociaciones y contactos diferenciales del individuo pueden ser distintos según la frecuencia, duración, prioridad e intensidad de los mismos. 8. El proceso de aprendizaje del comportamiento criminal a través del contacto o asociación diferencial del individuo con modelos delictivos y no delictivos implica y conlleva a él de todos los mecanismos inherentes a cualquier proceso de aprendizaje. 9. La conducta delictiva es una expresión de necesidades y valores generales. Sin embargo, no puede explicarse como concreción de los mismos, ya que también la conducta conforme al derecho responde a idénticas necesidades y valores. Gracias.